Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí para hablar de una de las mayores lacras o vergüenzas de la humanidad. Vamos a hablar de la esclavitud. Vamos a viajar, luego veremos unas escenas de un documental sobre la isla de Gorée, donde se estaban las mayores casas para el tráfico de esclavos, donde se guardaban hasta que salían hacia América, donde los guardaban prácticamente como animales. Ese negocio, porque como todo en esta vida y en esta civilización todo es negocio, ese negocio que se ha mantenido durante más de 300 años, que dicen que se abolió, ¿no?, en 1845 aproximadamente, dicen que se abolió la esclavitud en el mundo, pero hoy en día es posible todavía en Mauritania, en zonas remotas de Senegal, en el África central, occidental, todavía se pueden encontrar esclavos perfectamente. Esos esclavos que cazaban los árabes, pero los árabes tenían a sus perros de presa, que eran los míticos tuareg, ¿no? Los tuareg eran cazadores de esclavos desde la época de los faraones en Egipto. Han estado cazando desde el interior de África, sacando mano de obra barata. Esa mano de obra que hablamos de más de 50 millones, que se dice pronto, 50 millones de personas que salen de negro para trabajar en las plantaciones de América. 50 millones de los cuales en el camino, pues aproximadamente se tiene en cuenta que murieron más de la mitad moría en el camino. Eso era algo que se tenía en cuenta como un negocio. Peso mínimo que tenía que tener un esclavo para poder viajar, hombre o mujer, eran 60 kilos, porque iba a perder un montón durante el viaje, ¿no?, en cuanto dejaban de comer, aunque les obligaran. Era terrible. Fue una época en la que, bueno, se acusó mucho a los españoles cuando eran los anglosajones, ¿no?, los que realmente hicieron el negocio con la esclavitud, hasta en películas. Y si todo esto es muy fácil, ¿no? Ojalá hubiesen tenido nuestra historia los norteamericanos para hacer series de películas como consiguieron hacer con una simple conquista, ¿no?, del oeste. Pero bueno, el que escribe la historia siempre la escribe de su parte. Y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que la esclavitud existió, y se habla de los grandes genocidios de la humanidad, ¿no? El pueblo judío, se mataron más de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo, otra gran salvajada de la humanidad. Pero no se habla de los 50 millones que sacaron de África y de los más de 25 millones de personas que murieron en ese camino, en esa larga travesía hacia una tierra que saben no dónde iban ni de dónde venían, porque ellos habían nacido allí y estaban miles de años viviendo en esas zonas africanas donde sus propios jefes eran los que hacían también los negocios, y los caciques eran los que daban a cambio de baratijas, muchas veces daban a hombres o a prisioneros que tenían de guerras suyas internas, y los entregaban como esclavos. No había conciencia. Dicen, bueno, eran otros tiempos, ¿no? También eran otros tiempos lo de los gladiadores en Roma, y sigue siendo una salvajada, lo era entonces, lo es hoy. No podemos nunca juzgar la historia, desde luego, desde nuestra perspectiva y desde el hoy. Eso es el mayor error que existiría. Pero desde luego el mayor problema no es ese, no es que existió la esclavitud, por supuesto. El problema es que se vuelva a repetir, porque el hombre, en cuanto tiene una oportunidad o tiene un poco más de poder que el siguiente o que la tribu de al lado, como ocurre muchas veces en África con las guerras tribales de hoy en día, no estamos hablando de guerras tribales de hace cientos de años, eso es lo que está ocurriendo hoy. Está ocurriendo que el hombre, en cuanto puede, vuelve a las mismas y vuelve a repetir la historia y a tropezar en la misma piedra 1.000.000 de veces. Eso va dentro del ser humano, por eso somos Homo sapiens, ¿no? El sapiens sapiens. Pues no sé si hemos pensado mucho o si hemos avanzado, pero si vemos un poquitín lo que es aquello, como vamos ahora en el documental, veremos cómo era la casa de los esclavos cuando llegaban allí, los separaban, hombres, mujeres, ya no volvían a estar nunca juntos, los tenían como animales, muchas veces engordando, ¿no?, del camino que habían tenido por tierra, ya en ese sufrimiento venían destrozados y no podían aguantar la travesía. Una travesía que comenzaría saliendo por la puerta de la muerte, o la puerta sin vuelta,
una puerta donde se veían ya los barcos fondeados y donde deberían de embarcar para no volver a su tierra, para no volver a ver ni sus raíces, ni su familia, ni nada de lo que conocían hasta ese momento. Pero bueno, esa es la crudeza, la realidad y el gran negocio que ha movido mundos, como se movieron entonces, una mano de obra gratuita, pues es lo que proporcionaba que las grandes plantaciones crecieran y que se hicieran las enormes fortunas que se hicieron en aquel momento en toda América y en todo el Caribe. Era pues el fin o la realidad del ser humano, ¿no? Lo que nos estaba contando y lo que era capaz de hacer. Solamente vamos a intentarlo, o vamos, bueno, por pensar lo que no nos quede, o intentar impedir que esto que vuelva a ocurrir, que vuelva a pasar, que vuelva a haber esclavitud del hombre sobre el hombre, pero es algo que lleva innato y escrito y marcado sobre él desde el principio de los tiempos. Siempre ha habido esclavos, se dice que bueno, en los tiempos de Roma, siempre han existido los esclavos, siempre eran los prisioneros de las guerras, pero bueno, unas guerras que siguen ocurriendo hoy mismo y que bueno, los esclavos no, ahora hay genocidios, esto es pues el nunca acabar del ser humano. Pero cuando vean las imágenes de Gore entenderán que cuando llegó Mandela allí se echó a llorar, cuando llegó a las casas de los esclavos donde aguantaban hasta el viaje, y Mandela llegó y se echó a llorar. Bueno, un hombre que al final cuando murió tenía la mayor parte de Sudáfrica estaba a nombre de su familia, ¿no? Estaba inscrita a nombre de su familia. Son cosas duras, son cosas como ver a un marín americano llorando en la puerta de los esclavos, porque uno de sus antepasados, el primero que llegó a Estados Unidos, pues había estado allí. Es una situación y un lugar, desde luego, que te marca, pues como pues te puede pasar en los campos de concentración, te puede pasar en Auschwitz, en Mauthausen, cuando estás en sitios de estos donde se ha movido muchísimo sufrimiento, allí siguen esas energías, y esas energías las notamos a poco que vayamos abiertos a percibir y a conocer algo. En ese momento sentiremos lo que allí pasó, y lo que allí pasó fue terrible, pero fue un paso más de la humanidad, un paso más que nos ha llevado hasta la civilización de la que disfrutamos hoy en día, y esperemos no volver a verlo. Muchas gracias. Tras 1000 peripecias en el camino de vuelta, nos encontramos nuevamente en la ciudad de Dakar y embarcamos en un viaje al pasado. Veremos una de las páginas más negras de la historia de la humanidad, la esclavitud. Nos dirigimos a la isla de Gore, centro del trato de esclavos en África Occidental y donde se subastaba y engordaba a la mercancía humana antes del largo viaje sin retorno a las plantaciones del Caribe. Gore es una isla a unos 30 minutos de Dakar en barco. En principio fue un islote de pescadores, hasta el siglo XV, en el que llegaron los portugueses y tomaron la estratégica isla. África y la costa senegalesa se empezaban a perfilar como una suculenta presa. Pero la trata de esclavos no fue un invento de los europeos, sino de los árabes cuando llevaron las largas caravanas de esclavos negros hasta Egipto para levantar las pirámides. Allí permanecían hasta su muerte. Aunque el gran negocio sí vino de Europa y duró más de 3 siglos.
La isla de Gore, con sus tranquilas calles, respira paz, pero se puede notar que algo flota en el ambiente. Una vez que llegamos a una de las antiguas casas de esclavos, convertida en museo y cuidada por Nedallé, experto en el estudio de la trata negrera, este nos cuenta detalles de la terrible historia de aquella casa y de otras tantas que existían en la isla. Los habitáculos respiran humedad y sufrimiento por sus paredes. Al fondo del patio se puede ver la puerta sin retorno por donde embarcaban los esclavos una vez vendidos, con rumbo a un nuevo mundo y sin posibilidad de regreso. En el centro de la casa se subastaba al negro, que si tenía el peso requerido, unos 60 kilos, podía iniciar el viaje, y si no, se quedaría en las celdas engordando con pienso hasta coger el peso estimado mínimo para soportar el largo trayecto, ya que de llegar vivo, un hombre perdía unos 20 kilos durante el viaje. Los barcos, con capacidad para unos 200 esclavos, llevaban una carga de más de 400, ya que se contaba con que más de la mitad morirían en el camino. En las celdas, nada más llegar a Gore, se separaba a los hombres de las mujeres, familias que nunca más volverían a verse. Encadenados y amontonados en celdas infectas, esperaban la llegada del buque. Solo paseaban 30 minutos diarios. Cuando un esclavo enfermaba en la casa, nunca se le curaba. Se le tiraba directamente al mar. Así de paso, alimentaba a los tiburones que rodeaban la isla para disuadir a los negros de cualquier intento de fuga. El trato negrero lo iniciaron los portugueses, pero en poco tiempo fueron superados por Francia, hasta que los ingleses, viendo el gran negocio, no tardaron en hacerse con el grueso del mercado. El tráfico humano en África llegó a ser más lucrativo que el del oro, cuero o marfil. Esta fue una de las causas de los cambios en los rituales mágicos de las principales tribus africanas, como los Yoruba, Fon o Mandinga, de donde se nutrieron la mayor parte de las plantaciones antillanas. En África, las ceremonias de brujería eran más bien infantiles, jugueteaban con el bien y el mal. En cambio, cuando llegan al Caribe, el negro oprimido y sacado de su tierra a la fuerza, cambia sus ritos utilizando por primera vez el mal y creando la famosa magia negra. La esclavitud, aunque abolida a mediados del siglo XIX, se sigue practicando en tierras del Sudán o Mauritania. Cuando nos alejamos de Gore, después de lo sentido en el interior de los calabozos, es imposible olvidar lo que debía pasar por las cabezas de esos más de 50 millones de esclavos ante su última visión de la tierra que los vio nacer durante miles de años y sabiendo que jamás volverían a ella.